Buen día. El día de hoy nos permitimos hacer la presentación del informe de seguimiento a corte del 31 de marzo del 2019 del proyecto prototipo de sistema de riego remoto automatizado para cultivo de café. Los integrantes son Óscar Áviles, Héctor Castro, Fabián Gómez y Andrea Gutiérrez. En primera instancia, presentamos la WBS actual del proyecto. Esta es la WBS que quedó ajustada después del control de cambios, en el cual no hubo ningún ajuste en cuentas de control o paquetes de trabajo, sino en la duración que se tenía estimada de algunas actividades inicialmente. En verde podemos observar las cuentas de control y los paquetes de trabajo que actualmente se encuentran finalizados, en amarillo los que están en ejecución y en rojo los que todavía no han iniciado. Dentro de los paquetes que aún no han iniciado, el único paquete que se encuentra pendiente de iniciar su ejecución y que está atrasado es el paquete de integración. Como evidencias del avance de los productos que se han realizado a la fecha, nos permitimos evidenciar en la fase de diseño los siguientes entregables. En primera instancia tenemos el diagrama de flujo, donde se observa toda la programación que se requiere realizar para poder tener el sistema de riego remoto y automatizado. Posteriormente se tiene el primer plano, que es el del sistema eléctrico, también se tiene el del sistema hidráulico. En este, por ejemplo, podemos ver el sistema eléctrico e hidráulico ya integrados en el plano y el checklist de control de calidad, donde se observan los cumplimientos tanto en los requisitos de forma como los requisitos del proyecto. Posteriormente se realiza la etapa de adquisiciones y desarrollo. En este tenemos como entregable las cotizaciones que se han realizado para la compra de los sistemas electrónicos y hidráulicos y posteriormente la aprobación de los presupuestos que se realizaron en la compra. En esta imagen podemos ver el registro fotográfico de los diferentes entregables que tenemos actualmente. Tenemos el Arduino funcionando. En la imagen siguiente se puede ver los reportes de temperatura que nos permite analizar el Arduino por medio de un elemento que se llama una termocupla. Posteriormente podemos ver la interfaz gráfica del sistema de remoto que va a utilizar una aplicación web. También podemos observar el sistema de hidráulico ya instalado y en operación. Con respecto a los controles de cambios, en el proyecto se ha realizado solamente una solicitud de cambios. Esta está aprobada. La razón de la solicitud de cambios fue unas actividades en el desarrollo de software que no se lograron desarrollar. Fue necesario hacer una subcontratación del contratista del sistema de software y dentro de las recomendaciones del contratista sugirió cambiar la herramienta que estábamos utilizando en la programación de una Raspberry a un Arduino tipo 1. La ventaja de esta herramienta es que ya tiene diferentes programaciones realizadas en su interfaz, lo cual permite una programación más ágil y rápida. En costos, se disminuyeron los costos con este control de cambios, dado que las horas de trabajo hombre que se requerían para la programación del desarrollo de software ya no eran necesarias porque la nueva herramienta ya las tenía incluidas dentro de su estructura. El impacto en costos, si fue adicional, es necesario tener 10 días adicionales de trabajo para lograr cumplir con el proyecto. Y en riesgos se incrementa el riesgo en 600.000 pesos la reserva de contingencia, dado que vamos a depender aún más del especialista en software. Para poder mitigar este riesgo se hizo
una nueva cláusula en el contrato que se tenía con el especialista, aumentando las multas que se puedan generar por incumplimiento. Con respecto a la gestión de la ruta crítica, se evidencia que en el comienzo y fin planeado y el comienzo y fin real se tienen brechas amplias, en algunos casos de hasta 40 días, principalmente cuando inició el proyecto. Evidenciando esto, se tomaron diferentes acciones correctivas, dentro de las cuales fue el control de cambios que se mencionó en la diapositiva anterior, y también hacer un fast tracking y una reasignación de actividades. En este control de cambios se modificaron las fechas de programación, y en el fast tracking se logró que se pudieran desarrollar las actividades de desarrollo de diseños del plano hidráulico, eléctrico y de forma paralela, lo cual disminuyó los tiempos y optimizó optimizó el rendimiento. La matriz de trazabilidad nos muestra cuáles son los requisitos que tenemos iniciados y no iniciados y en cumplimiento actualmente. En el proyecto tenemos 34 requisitos, 17 de estos están iniciados. De estos 17 iniciados hay 2 cumplidos y finalizados, y tenemos en gestión 15 requisitos. De estos 15 hay uno que no está en proceso de cumplimiento por un tema de un material que está en revisión por parte del sponsor, pero que nos ha comentado que no debería haber ningún inconveniente con el cambio del mismo. Con respecto a las matrices de trazabilidad, pues hacemos un seguimiento de cada ítem, identificando si cumple o no cumple y el avance del mismo. Y también tenemos al finalizar un formato de cumplimiento y de aprobación de los entregables. Con respecto al informe de desempeño, a la fecha hemos hecho 2 cortes de desempeño del proyecto. En el segundo periodo, que es al 31 de marzo del 2019, tenemos un SPI del 0,97. Esto quiere decir que tenemos un atraso en el proyecto, y un CPI del 1,15. Esto quiere decir que tenemos un ahorro en costos en el proyecto. En el segundo cuadro podemos ver la comparación del PB, el EB y el AC con respecto al periodo 1 y al periodo 2, donde evidenciamos que se disminuyó la brecha entre el PB y el EB, es decir, nos acercamos más al cumplimiento del cronograma en el segundo periodo, y asimismo se hizo un mayor ahorro en costos en el AC en el segundo periodo. El ahorro en costos se ha realizado principalmente porque las actividades que tenían asignados 2 participantes dentro de la gerencia y el desarrollo del prototipo se desarrollan únicamente en la parte de la gerencia, y la parte del prototipo se dejó encargada únicamente a los especialistas del contratista. En esta gráfica podemos observar la comparación del PB con el EB y el AC, la curva S y las diferencias, las brechas que se presentan actualmente. En estas, por ejemplo, podemos ver que el PB está sobre el EB, eso quiere decir que tenemos un atraso, y asimismo podemos evidenciar que el AC está por debajo del EB, lo cual nos demuestra que tenemos un ahorro. Dentro de la gráfica de ojo de buey podemos ver que estamos dentro de los periodos de umbral, lo cual significa que estamos bien. En conclusión, tenemos que el proyecto ha ahorrado costos en un 12,8%, 3.150.370 pesos. Sin embargo, estamos atrasados en un 3,2%. El control de cambios tuvo un impacto de 10 días adicionales y una disminución en el presupuesto de 2.701.746. De la matriz de trazabilidad hay 34 requisitos, 34 requisitos, 17 en ejecución, y actualmente el proyecto
Con esto nos permitimos finalizar la presentación de hoy. Muchísimas gracias.